Saludos, querida comunidad. La primera historia que vamos a escuchar esta noche no necesariamente es de terror o suspenso. Sin embargo, la persona que nos la envió quiso encarecidamente que la narráramos en nuestro canal. Debo decir que la historia es demasiado buena al punto de sorprendernos. Así que, bueno, todo nuestro equipo estuvo de acuerdo en publicarla. Sin más, espero que la disfruten. Mi nombre es William Mayland. Por más que haga más de 10 años en que estoy retirado de las Fuerzas Armadas, la mayoría de la gente me sigue llamando General Mayland. En la última parte de mi larga y extensa carrera militar, me asignaron crear y liderar un grupo de fuerzas especiales. Con dicho grupo realizamos las misiones y campañas militares que no suelen salir ni en los periódicos, ni en portales, ni en canales de noticias. Ahora que soy un viejo que se pasa los días en su casa aguardando la visita de sus hijos y nietos, he decidido contar algunas de aquellas misiones. No me queda mucho, y no creo que sea bueno llevarse el peso de tantas historias a la tumba. Esta historia que quiero contarles se llama La Extracción. Fue una de las primeras misiones que tuvimos como grupo. La conformación del equipo era pequeña. Había sido una de las órdenes expresas de mis superiores cuando me convocaron. Si nos íbamos a ocupar de las misiones más secretas de todas y de las operaciones encubiertas que caminaban por los márgenes de la legalidad, no podíamos ser un batallón de infantería. Yo tenía 5 hombres bajo mi mando. Si para una determinada misión necesitábamos más refuerzos, mis superiores se ocupaban de darme esos hombres, siempre hombres certeros, profesionales, y como nos gustaba decirles, mudos y sordos. Es decir, que no hicieran preguntas. La misión era sencilla de entender. Un grupo terrorista tenía secuestrado al hijo de un gobernador. Nada de eso había llegado a los medios de comunicación todavía. Los terroristas estaban alargando la negociación. Eran díscolos, emocionales y ciclotímicos. Era obvio que nada de aquello terminaría bien. Los expertos aseguraban que las chances de recuperar al hijo del gobernador con vida eran escasas o casi nulas. Ahí entrábamos nosotros. La ubicación estaba certificada. Nosotros debíamos recuperar con vida al muchacho. Claro, eso no lo dije. El hijo del gobernador no era un niño, sino un muchacho bastante mayorcito que lo único que había hecho durante toda su vida era disfrutar del dinero y el poder de su padre. Pero esos detalles no debían importarnos. Lo único que debía ocupar nuestra cabeza era cumplir con el objetivo. A diferencia quizás de lo que muchos de ustedes puedan creer, el hijo del gobernador no estaba secuestrado y oculto en medio de una isla, ni en una selva tropical, ni en una gruta en el desierto. Estaba en el centro mismo de la capital, un penthouse lujoso repleto de terroristas y sicarios armados hasta los dientes. La zona era un hervidero de gente y movimiento. Para estos casos, la ciudad puede ser considerada un verdadero laberinto. ¿Y cuál es el mejor camino para entrar y salir de un laberinto? La respuesta es doble: por debajo y por arriba. Llamar la atención era lo último que queríamos, así que evitamos la tentación de acercarnos por demás al edificio. Buscamos una zona de la ciudad en la cual fuera costumbre que hubiesen problemas de agua, desagote e inundaciones. Fuimos hasta allí en un Traffic vestida de móvil de reparaciones, y a los pocos minutos ya estábamos los 6 debajo de la ciudad. La fachada de la empresa de las reparaciones nos permitió bajar enormes bolsones en los que, en vez de herramientas, llevábamos todos nuestros equipos y armas. 4.200 metros nos separaban del edificio. Desde allí abajo, escuchábamos cuando el personal de apoyo se llevó la camioneta. Mitch, uno de mis hombres de mayor confianza, era nuestro especialista en comunicaciones y tecnología. Desplazó con gran velocidad los dedos en una pequeña tablet y enseguida me mostró el mapa de túneles y direcciones que debíamos seguir hasta llegar a nuestro objetivo. Así que nos pusimos en marcha. En algún momento de la planificación, habíamos evaluado dejar la noche anterior unas motocicletas que nos permitirían recorrer la distancia en menor tiempo. Llegamos a la conclusión de que el riesgo de ser escuchados era demasiado alto. Si bien habían tramos del camino en que estaríamos a más de 100 metros por debajo de la superficie, en otros, la distancia con la calle y los habitantes de la ciudad sería muchísimo menor.
Éramos hombres entrenados, y aún yo, que ya había superado la madurez, éramos capaces de correr y desplazarnos a un ritmo muy alto. Pero el camino fue tan intrincado, habían tantas escaleras, pasajes con aguas de cloaca hasta el pecho, pasillos por los que tuvimos que arrastrarnos, y a eso sumado el armamento que transportábamos, que nos llevó casi 2 horas completar el recorrido. Estábamos debajo del Mitch cuando nos detuvimos, y creo que todos coincidimos en el alivio de terminar de una vez por todas con aquel incómodo recorrido. Fleet fue el primero en subir la escalerilla que conducía al sótano del edificio. Necesitó quitar una infinidad de tornillos y fundir bordes soldados para poder abrir la trampilla. Cuando finalmente se dio, y se abrió luego de un topetazo provocando un leve estruendo en su caída, nos quedamos en silencio. Aquella era la parte más profunda del sótano. Nadie debería andar por allí, pero uno nunca debe dar por hecho nada, mucho menos en nuestro trabajo. Afortunadamente el sótano estaba desierto. Solo se escuchaba el sonido mecánico y vaporoso de las calderas trabajando. Una de las decisiones más inteligentes de los secuestradores había sido instalarse en ese edificio y no blindarlo. Es decir, la torre tenía 20 pisos, y hasta el piso número 14 la vida era normal. Es decir, estaba plagado de oficinas, agencias, despachos y sobre todo gente. Mucha gente entrando y saliendo por todos lados, subiendo y bajando pisos. Inteligencia aseguraba en su informe que el resto de los pisos estaba vacío, pero con constante vigilancia. Y luego estaba el penthouse. Esta disposición inhabilitaba de raíz la posibilidad de una incursión violenta desde el minuto 0. Carol nos repartió la ropa. Cuando nos miramos, confirmamos que nuestra apariencia era la indicada. 5 miembros de una patrulla de desinfección, mamelucos grises con los nombres de la empresa escritos en amarillo pálido, olvidables y difíciles de recordar. En 2 bolsos también con el nombre de la empresa, llevábamos el armamento grande. Chequeamos nuestros comunicadores casi invisibles y luego subimos. Tomamos la escalera que nos llevó a la parte trasera del servicio. Allí nos dividimos en 3 grupos. Todos teníamos la documentación encima que acreditaba nuestras identidades falsas y las de la empresa. Si alguna de las 3 partes del grupo era demorada por la seguridad del edificio, las otras 2 debían continuar sin ningún resquemor de dejarlo atrás. Esas eran las órdenes. Mitch y Fletch fueron por las escaleras norte, Carol por el elevador de carga, y Sidney y yo por las escaleras sur. Si todo salía bien, volveríamos a reunirnos en el hall del piso 13. Podría contarles las dificultades e imprevistos que cada uno de nosotros subió en aquel ascenso, pero llevaría demasiado tiempo, y en realidad fue que en mayor o menor medida, todos llegamos al piso 13 sin demasiados problemas, y aún más importante, sin haber hecho sonar ninguna alarma ni nada parecido. Cuando nos encontramos, rápidamente nos refugiamos en una oficina que el informe aseguraba que estaba vacía. Allí volvimos a cambiarnos de ropa. No nos importó que quedaran allí nuestros trajes de la empresa fumigadora. Antes de salir, nos aseguramos de que todo nuestro arsenal estuviese en óptimas condiciones. Mitch, desde su misma pequeña tablet, disparó el pulso que inhibió todo el sistema de cámaras de la mitad superior del edificio. Los dejamos ciegos. El piso 14 estaba demasiado cerca de los pisos habitados y tampoco queríamos llamar la atención de los guardias de los pisos superiores. Así que usamos pistolas con silenciadores y cuando tuvimos la oportunidad, sorprendimos por la espalda a un par utilizando solo los cuchillos. 8 hombres cayeron en ese piso 14. La historia se repitió en el piso 15. La historia se repitió en el piso 15, 16 y 17. Estábamos preparados para que de allí en adelante las cosas cambiaran. Por más que la mayoría fuera un grupo de guerrilleros torpes y más acostumbrados al enfrentamiento a campo abierto, debían de haberse dado cuenta que algo estaba sucediendo cuando el sistema de cámaras no se restituía y cuando los guardias de los pisos inferiores no respondían. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 18 y una balacera fue el comité de bienvenida. Nosotros no estábamos dentro. Una bomba de gas ciego fue activada por los propios disparos de los guardias, y en pocos segundos, el recinto se colapsó con un gas denso y verdoso.
Entramos por 2 puertas de servicio. Llevábamos máscaras y visores que nos permitían respirar y ver. Fue todo un caos. Ellos estaban desesperados, disparaban en cualquier dirección. De todas formas fue bastante rápido. Esta vez hicimos todo el ruido posible. Era la hora de que supieran que estábamos allí, que vengan por nosotros. Los pisos 19 y 20 fueron una masacre. No nos interesaba dejar ningún sobreviviente. El penthouse era de lo más lujoso. Piso alfombrado. Paredes de un rojo caoba estaban plagadas de pinturas que, si bien yo jamás tuve demasiada idea de arte, parecían de esas que valían millones. Jarrones de aspectos frágiles que se sostenían en columnas blancas. Una enorme pecera llena de peces de colores decoraba el centro del espacio. El silencio era absoluto. Había sido todo tan sencillo hasta ese momento, que quizás cometimos el mayor error que se puede cometer en cualquier aspecto de la vida: confiarse. La andanada de disparos vino desde donde estaba el juego de sillones. Lynch recibía un disparo en el hombro que lo empujó hacia la pared. Carol uno en la pierna que la obligó a ponerse de rodillas en tierra. Mientras nos poníamos a resguardo, Sidney y Fleet nos cubrían a todos con una ráfaga de ametralladora. La pecera estalló, y toda el agua, como los peces, se desparramaron por todos lados. El estruendo era de 1.000.000 de vidrios rompiéndose en 1000 pedazos. Me arrojé a un desnivel en donde estaba un juego de comedor. Me cubrí. Pude desviarlos. 2 hombres dispararon una automática prácticamente pegados al piso. Estaban ocupados protegiéndose de la balacera de mis compañeros. Usé el arma de mano. Con 2 disparos, esparcí sus sesos por el lujoso piso de moqueta. Levanté una mano solicitando el alto al fuego. El lugar quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido sordo de los peces dando coletazos sobre la alfombra. El olor a pólvora y muerte lo inundaba todo. Escuché una pequeña puerta que se cerraba y una especie de gimoteo lastimoso. Me acerqué hacia mis compañeros lastimados. Ambos estábamos bien. Carol ya se había improvisado una venda que le daba varias vueltas al muslo y contenía el sangrado. Nos acercamos despacio a la puerta. Según los mapas que nos había pasado inteligencia, esa debía ser la suite. No tenía otra salida. A mi orden, Mitch pateó la puerta, que se abrió con facilidad. Y lo que encontramos dentro estaba bastante lejos de ser lo que esperábamos. Efectivamente, el hijo del gobernador estaba allí, pero a diferencia de los habituales secuestradores, él no estaba ni maniatado, ni golpeado, ni con los ojos vendados a la cabeza cubierta por una bolsa. El cretino estaba en ropa interior, sentado en la cama. Sostenía titubeante una pistola. A cada uno de los lados había una jovencita. Ambas estaban desnudas y aterrorizadas. De pie, a un lado de la cama, el último de los guardias que quedaba con vida arrojó su arma al suelo ni bien nos vio. El hijo del gobernador, a punto de largarse a llorar, dijo que no le hiciéramos nada, que él podía explicarlo. Pero era obvio que no hacía falta. Todo era bastante claro. Un autosecuestro. Parece que el niño mimado no se conformaba con el libre uso de las tarjetas de crédito de su padre, sino que ahora quería más. Dejé a mis compañeros en el cuarto apuntando a todos. Hice un par de llamadas. Hablé una buena cantidad de minutos. Incluso me senté en uno de los mullidos sillones del salón, viendo cómo un pececillo azul vivía sus últimos segundos. Cuando terminé las llamadas, regresé al cuarto. Carol me miró. Yo asentí con la cabeza. Ella no necesitó más información. Un disparo certero de su pistola abrió un agujero perfecto en la frente del hijo del gobernador, que se desplomó sobre la cama, salpicando las paredes con sangre. Mis compañeros hicieron el resto con los testigos. A los pocos minutos, escuché el ruido del motor sobre la azotea. ¿Recuerdan que les dije que un laberinto se sale por debajo o por arriba? Por debajo llegamos y por arriba nos fuimos. Subimos al helicóptero y nos alejamos sin que nadie reparara demasiado en nosotros. Lo único extraño era la nube de humo verdoso que salía de uno de los pisos. La información que llegó a los medios
fue que un grupo de secuestradores asesinó al hijo del gobernador después de una conflictiva negociación. Aquel fue el detalle que terminó de volcar la empatía del electorado hacia el gobernador. Años más tarde fue elegido presidente de nuestro país. Nunca nadie supo que él mismo nos ordenó ejecutar a su hijo. Aquella fue una misión exitosa. ¿Qué tal, oyente? Espero que realmente hayas disfrutado del relato anterior. Ahora volvemos con nuestra programación habitual de relatos de terror y suspenso. Vamos con la siguiente historia. Buenas noches, mi nombre es Roberto y quiero contar una historia que me ocurrió a principios de este año, en enero de 2024. El recuerdo es aún muy reciente y a veces me pregunto si no imaginé o al menos malinterpreté todo. Yo llevo en este mundo de camioneros desde hace mucho tiempo. Tengo 50 años y nunca hasta este momento me había pasado algo así. Voy a contar lo que sucedió. Yo tengo un hijo con capacidades diferentes. Él tiene un grado severo de autismo. A pesar de que ya tiene 18 años, mi hijo llamado Mario, aunque yo le digo Marito, es incapaz de quedarse solo en casa durante mucho tiempo. Durante muchos años hasta que cumplió 15. Entre mi mujer y yo nos arreglamos para cuidarlo. Pero luego sucedió algo realmente muy trágico para mí. La muerte inesperada de mi mujer. Ella falleció de súbito mientras iba caminando por la calle de regreso a una tienda comercial. Simplemente se cayó sobre la vereda y quedó allí tendida. El médico me dijo que fue una muerte casi instantánea, producto de una aneurisma cerebral que llevaba ya mucho tiempo en su cabeza y que finalmente había estallado ese día. Como podrán imaginar, su muerte a los 45 años fue muy sorprendente y dolorosa para todos. Ella era una mujer muy jovial y vital, divertida y saludable, y su muerte la siento hasta el día de hoy como si fuera el primer día. La cuestión es que quedamos mi hijo Mario y yo solos. Antes contábamos con la ayuda de mi madre, pero ella se hizo demasiado viejita y ahora apenas podía caminar, por lo cual tampoco es una ayuda confiable. Generalmente durante los últimos años tuve que recurrir al servicio de unos cuidadores profesionales para que se quedaran con mi hijo cuando yo me iba de viaje. Sin embargo, el día que sucedió esto, no había conseguido a nadie que cuidara a mi hijo Mario, ya que la persona habitual que cuidaba a Mario había renunciado a su trabajo y me resultaba muy difícil encontrar a alguien idóneo y confiable como para dejarlo solo en casa junto a Mario. Entonces, decidí hacer algo que no me agradaba demasiado, pero no me quedó otra opción que hacerlo: llevarme conmigo a Mario, mi hijo. Y digo que no me resultara agradable no porque no quisiera estar con mi hijo, sino porque sabía que él muchas veces se inquietaba durante los viajes. A veces estaba tranquilo, pero en otras ocasiones empezaba a moverse de un lado a otro como un tigre enjaulado, y no había forma de calmarlo. Pero realmente no tuve otro remedio que llevármelo conmigo. En un principio, mi hijo estuvo muy bien. Siempre se entretenía con un juego de dados que le había regalado su abuelo, y podía estar horas y horas jugando a ese juego. Fue lo que hizo durante una buena parte del recorrido en el asiento del acompañante. Luego se durmió por espacio de 1 hora, y cuando despertó, ya se había hecho de noche. En ese momento estábamos en un tramo de la carretera que era bastante desértico, porque ya había tomado un atajo por un camino secundario para llegar más pronto, ya que estaba retrasado en la entrega. Cuando Mario despertó, algo sucedió con él. La calma que anteriormente había manifestado se fue de un plumazo. Comenzó a moverse inquieto de un lado a otro. Luego comenzó a emitir leves quejidos muy bajos, como si hablara consigo mismo. Le pregunté si le sucedía algo, pero él no me respondió. Vi que miraba hacia afuera, hacia la ventanilla, pero no se veía nada. Estaba todo oscuro. Solo había árboles y más árboles. Hicimos otros kilómetros y Mario empeoraba cada vez más. Comenzó a golpear el tablero del camión. Yo le dije que parara, pero él no parecía escucharme. Luego llegamos a una parte de una curva muy pronunciada
Y entonces, Mario realmente pareció perder la poca calma que tenía y gritó, diciendo una y otra vez que íbamos a atropellar a la señora. Yo me asusté ante sus palabras. Pensé que quizás había cruzado a una mujer en su camino, y yo, por estar distraído intentando calmar a Mario, no había alcanzado a verla, así que frené instintivamente. Pero en la carretera no había nadie. Sin embargo, Mario seguía gritando que había una señora, señalando hacia adelante, hacia un lugar en la curva. Yo le dije que ahí no había nadie y que se calmara. Le prometí que llegaríamos muy pronto a nuestro destino y luego regresaríamos a casa. Había detenido el camión por completo, pero cuando me di cuenta de que no había ninguna mujer en aquella carretera, comencé a marchar otra vez. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que cerca de aquella curva había una cruz, de esas que ponen en los costados de la carretera en memoria de las personas que han fallecido en la misma. Esta visión de la cruz me sobresaltó un poco. Yo no quería pensar en nada paranormal, pero era inevitable hacerlo. Además, yo anteriormente había tenido algunos episodios con Mario que podrían considerarse, por lo menos, bastante extraños. Por ejemplo, cuando él tenía 6 o 7 años, estábamos jugando en su habitación, cuando de repente comenzó a llorar a los gritos. Nosotros intentamos calmarlo, pero él no respondía. Luego comenzó a gritar el nombre de su abuelo materno. Él era muy apegado a él. Entonces, nosotros pensamos que Mario lo extrañaba y quería verlo. Creíamos, junto con mi mujer, que llamar al abuelo sería una buena idea para que pudiera hablar un rato con Mario. Mi mujer llamó a la casa, pero no contestó nadie. Luego, horas después, llamó otra vez y otra, pero el teléfono seguía sin contestación. Mi mujer se preocupó por su padre. Fue a verlo y lo encontró muerto sentado sobre el sofá. Al parecer, había muerto 2 horas antes, más o menos en el mismo momento en que Mario había comenzado a llorar desconsolado en su habitación. Mi mujer siempre decía que Mario tenía una sensibilidad especial, pero yo nunca le había creído demasiado. Sin embargo, recordé todo eso cuando vi la cruz en la carretera y a Mario diciendo que tuviera cuidado con una mujer. Un escalofrío entonces me recorrió el cuerpo. Aceleré para dejar el lugar atrás, pensando que Mario lograría calmarse. Sin embargo, él aún seguía muy nervioso. Le di sus juegos para calmarse, pero él no quería saber nada de ellos. Luego comenzó a decir cosas en voz alta que no tenían sentido. Decía que lo dejaran en paz, que me fuera de aquí, que no quería verme. Yo le dije a Mario que no se enojara conmigo, y le juré que pronto estaríamos de regreso en casa. Pero él seguía diciendo una y otra vez las palabras, «Solo vete de aquí». Yo le expliqué que no podía hacer eso. Le dije que estaba conduciendo, y si me iba, nadie iba a conducir el camión y él se iba a quedar solo. Pero Mario parecía no escucharme. Repetía una y otra vez las mismas palabras, hasta que luego agregó para mi espanto la palabra «señora». Yo entonces supe que no estaba hablando conmigo, sino con una mujer imaginaria. Mario repentinamente dijo: «Bájese del camión, señora, deje de espiarnos desde la cortina y bájese». Yo entonces quedé petrificado. Detrás de los asientos había una cortina, y detrás de esa cortina, una pequeña sesión en la cabina que yo uso como lugar de descanso cuando los viajes son muy largos y tengo que detenerme a un costado de la carretera. Allí hay una pequeña nevera eléctrica y también una litera, en la cual duermo cuando me encuentro muy cansado. Pero no podía ser. Ninguna mujer se había subido al camión. Por lo menos, ninguna mujer viva. Reduje la velocidad y lentamente abrí la cortina mientras observaba a través del espejo retrovisor. Vi la litera y sobre ella un bulto muy oscuro, como si fuera una sombra. Tenía una forma de mujer y sus ojos se veían como 2 puntos blancos.
Eso fue lo que vi a través del espejo. Inmediatamente pegué un respingo, pero cuando giré la cabeza hacia atrás, no vi nada. La litera estaba vacía. Mario, sin embargo, cada vez más enloquecido, arañaba el vidrio intentando bajarse. Decía que no quería ver la cara a la mujer porque estaba desfigurada. Yo le mentí a Mario y le dije que allí no había nadie, intentando calmarlo. Y para eso había abierto la cortina, mostrándole que no había nada. Ni bien terminé de decir esto, la cortina se cerró de un golpe. Yo quedé en un estado de shock, pues era evidente que había algo atrás. En ese momento fui muy consciente de lo oscura que estaba la noche. A nuestro alrededor solo había oscuridad y árboles que apenas se veían. Marito comenzó a golpearse la cabeza y entonces yo le dije que no se preocupara, que yo iba a sacar a la mujer del camión y pronto íbamos a estar ambos libres de ello. Volví a frenar el camión, lo estacioné a un costado del camino, abrí la cortina e inspeccioné el lugar. Tengo que admitir que tenía un miedo extremo. No quería enfrentarme a esa cosa oscura que se había subido al camión. Pero cuando uno es padre, saca fuerzas de donde no tiene para proteger a su hijo. Yo había recordado una vez cuando mi padre, cierta vez que fuimos a visitar el campo de la abuela, al escuchar ruidos extraños en la casa, ruidos que parecían provenir desde varios rincones a la vez y sonaban como la risa de una anciana, comenzó a gritar y a decir que no tenía miedo, que no dejaría que se quedaran en el lugar, y les ordenó a esas voces que se fueran. De alguna forma sus gritos funcionaron, y ya no volvieron a escucharse ruidos extraños en la casa de mi abuela. Recordando todo eso, yo le grité con firmeza a la mujer. Le dije que si realmente había alguien ahí, que se fuera de inmediato del lugar, porque el camión era mío, y que ella no tenía que estar en ese lugar. Le dije que regresara de donde había venido y comencé a golpear fuertemente la carrocería del camión con una llave de mecánico que encontré en la cabina. Realmente no sé por qué hice eso. Fue algo instintivo. Lo cierto es que al rato percibí que Marito se había calmado. Ahora estaba sentado en el asiento del acompañante, inmóvil y mirando hacia adelante. Yo regresé a mi asiento y le pregunté si todo estaba bien. Y entonces él me dijo que sí, que la mujer ya se había ido y que gracias por echarla. Me abrazó fuertemente y yo le devolví el abrazo emocionado. Luego le dije que debía confiar en su padre para resolver todas estas cosas. Por supuesto, era mentira, y estoy seguro de que Marito no lo creyó tampoco. Una lágrima rodó por su mejilla. Y luego me dijo algo que me destrozó. Me dijo que si yo podía resolver todo, ¿por qué había dejado que mamá muriese? Y en ese momento sentí muchas ganas de llorar. Marito era un chico muy despierto y no era fácil engañarlo. Le dije que esto no estaba en mis manos, que todo era una cuestión de Dios, que él había querido llevarse a su mamá y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Marito pareció aceptar esta explicación. Le acaricié la cabeza tiernamente y volví a arrancar el camión. Alrededor de una hora después, llegamos al lugar de la entrega de la mercadería. Ayudé a los peones a bajar las cajas mientras Marito jugaba con sus dados. Luego iniciamos el camino de regreso. Noté a mi hijo un poco más contento y comunicativo. Marito comenzó a hablar de muchas cosas a la vez, tal cual era su estilo. Desde su retiro de la escuela hasta sus compañeros y sus recuerdos en la casa de su abuelo. Finalmente, dijo que la mujer que se había subido al camión no era mala. Solo dijo que estaba perdida y confundida, y que cuando las personas se asustan, muchas veces se vuelven peligrosas y pueden hacer daño sin proponérselo. Pero también me dijo que no me preocupara demasiado, porque tarde o temprano él sabía que ella encontraría el camino y lograría estar nuevamente en paz. ¿Qué tal, oyente? Gracias por escuchar el relato, espero que te haya gustado. Antes de ir con el siguiente relato, quisiera pedirte un pequeño favor.
Dale like a este video y suscríbete si valoras este tipo de contenido. Para nosotros sería de inmensa ayuda. Y no olvides dejar un comentario si tienes alguna experiencia terrorífica similar. Nos encantaría leerte. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. Hola, quiero contar mi historia. Esto ocurrió hace algún tiempo. Yo soy camionero de larga distancia. Mi trabajo es muy tedioso y aburrido, al menos para mí. Sé que hay mucha gente que ama los camiones y las carreteras y puede estar horas y horas conduciendo un camión, pero yo no soy ese tipo de personas. Tomé este trabajo porque no me quedaba otra opción, ya que tenía que alimentar a mi familia. Pero créanme que si pudiera conseguir otro trabajo mejor, lo haría sin dudarlo. De todas maneras, no me estoy quejando. Yo solo digo que no pienso jubilarme como camionero. Actualmente estoy estudiando para ser contador y si Dios quiere me recibiré dentro de 2 años y me dedicaré a eso. Aún así, sé que todavía falta mucho para eso y mientras tanto tendré que seguir con mi trabajo en el tráiler. Como ya he dicho, los viajes en la carretera para mí resultan muy pero muy aburridos. Generalmente escucho en el camino audios para aprender inglés, clases online de marketing, etc. Pero en los últimos tiempos también me entretuve bastante escuchando este canal. Siempre me escuchan mucho lo paranormal, y es por eso que me animé a contarles esta historia. Todo ocurrió aproximadamente 2 meses atrás. Yo trato de combatir el aburrimiento muchas veces subiendo a autoestopistas para charlar un rato. Claro que no recojo a todos porque muchos tienen mala pinta, pero cuando alguna persona me despierta algo de confianza, no dudo en parar y recogerlo. Esa vez recogí a un joven de unos 20 años. Llevaba anteojos muy gruesos y una mochila de color rojo muy llamativo. Me dijo que pensaba llegar hasta la Ciudad de México. Él estaba escribiendo un libro sobre eventos paranormales que ocurrían en las carreteras, y para ello las estaba recorriendo de punta a punta, entrevistando a todos aquellos que decían ser testigos de sucesos paranormales. Este tipo me preguntó si yo alguna vez había visto algo. Yo le respondí que no. No obstante, no pareció desalentar al joven, quien me siguió preguntándome sobre otras cuestiones, como por ejemplo, si conocía a alguien que hubiese visto fantasmas en la carretera, luces, etc. Yo rebusqué en mi mente hasta que recordé que uno de mis compañeros cierta vez había contado que en esta carretera en la cual estábamos transitando, se veían luces extrañas por la noche. Ese compañero había contado que recorrió la carretera durante una gran parte del día. Llegó la noche y él estaba muy cansado, así que decidió parar en un área de descanso para dormir un poco. Se durmió allí mismo sobre el camión. Luego se despertó porque una luz entró en el parabrisas. Él pensó que era el amanecer. Sin embargo, al cabo de un tiempo, descubrió que en realidad seguía siendo de noche, solo que la luz estaba ubicada justo encima suyo. Mi compañero dijo que se asomó por la ventanilla para observar. Miró hacia arriba y descubrió una enorme nave en forma de triángulo que flotaba justo encima de su camión. Tenía 3 luces, una en cada punta que iluminaban el lugar. Mi compañero se quedó observando a esta nave durante un tiempo de no más de 2 minutos. Estaba fascinado e inmovilizado a la vez. Finalmente, la nave emitió un zumbido y se alejó a toda velocidad, hasta hacerse un punto en lo alto del cielo. Al contarle esto al autoestopista, quedó fascinado. Había anotado todo el relato en un cuaderno de espiral de tapa negra. Luego me preguntó si creía posible que viésemos alguna luz esa misma noche. Yo le dije que había transitado esta carretera al menos 3 o 4 veces y nunca había visto nada. Sin embargo, el joven estaba muy entusiasmado y miraba hacia el cielo a cada rato. Continuamos marchando y durante unos buenos minutos no ocurrió nada. Solo nos quedamos en silencio. Finalmente, al llegar a un sector despoblado de la carretera, en donde emergían unas montañas bajas, el joven señaló casi gritando hacia un lugar entre los árboles. Allí se veía una luz pulsante de color azul. La luz aparecía durante unos segundos.
Luego desapareció y volvía a encenderse algunos segundos después, pero unos metros más a la izquierda. Era como si estuviera moviéndose entre los árboles. Muy rápidamente, el joven me suplicó que parara porque él quería investigar. Yo le dije que probablemente se trataba de algún campesino que se pasaba por el lugar con una linterna, o quizás estaba cazando, y le dije que podía ser peligroso. Sin embargo, él no me escuchó. Me dijo que por favor parara el camión. Dijo que esto podría ser una gran historia para su libro. Yo insistí un poco más en que lo pensara mejor, que aquella luz podría significar cualquier cosa y no necesariamente algo paranormal. Sin embargo, el joven estaba decidido a investigar. Así que le dije que hiciera lo que quisiera, pero que si le pasaba algo era problema de él. Frené el camión para que el joven pudiese bajarse. El autoestopista me agradeció y bajó del camión. Yo le dije que no podría esperarlo porque tenía un envío que cumplir. Él lo entendió y asintió. Me agradeció, y sin decir más palabras, corrió en dirección al bosque. Vi que su mochila se movía de un lado a otro sobre su espalda, hasta que lo perdí de vista. Yo volví a poner el camión en circulación. Sin embargo, a los 50 metros me arrepentí. Pensé que aquel joven podría estar en peligro. No lo conocía demasiado, pero por lo poco que había hablado, me había caído bien, solo que era bastante ingenuo. Pero al parecer, era una buena persona. Me maldecía a mí mismo por ser tan empático con los demás, así que decidí esperarlo, aunque solo fuesen unos 10 minutos. Me daba temor dejarlo así en medio de la nada. Los minutos empezaron a pasar, y yo había dejado de ver aquella luz. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se escuchó un extraño sonido, como si algo muy sólido se hubiese quebrado, como una montaña o la mismísima tierra. Luego apareció otra vez esa luz, y esta vez mucho más intensa. Finalmente, vi que una bola azulada ascendía hacia el cielo a una velocidad increíble. Durante unos segundos, no estuve realmente seguro de lo que había visto. Nunca había creído que pudiera haber algo así. Luego recordé al joven y miré hacia el bosque. Pasaron otros minutos, y cuando ya estaba decidido a bajarme para buscarlo, apareció una figura entre unos árboles. Venía caminando muy lento, parecía desnuda. Iluminé con mi linterna y me di cuenta de que se trataba del joven. Por algún motivo había perdido su ropa, o quizás se la había quitado. Sus anteojos estaban torcidos y uno de sus lentes estaba quebrado. Tenía sangre en la nariz y su mirada estaba perdida. Solo traía consigo su mochila que llevaba colgada de un brazo. Me bajé del camión para ayudarlo. Noté que el joven estaba como atontado. Yo le hacía preguntas, pero él solo me miraba como si no me comprendiese. Lo ayudé a subirse al asiento del copiloto. Le pregunté qué le había sucedido, pero él seguía sin emitir palabra. Solo miraba hacia adelante con una expresión perdida y vacía. Le dije que se limpiara la nariz con un pañuelo, pues la sangre no paraba de manarle. Luego le prometí que lo llevaría hasta el hospital. Él seguía sin hablarme, y yo me sentía cada vez más nervioso, pues todo aquel extraño incidente me retrasaría en el viaje. Cerca de unos 10 kilómetros después, me encontré con un puesto policial. Yo frené y le informé a la policía de la situación. No le hablé de la luz, sino que simplemente le dije que aquel joven se estaba comportando de una manera muy rara. El policía abrió la puerta del conductor del camión, lo examinó con una linterna y concluyó que estaba drogado. Me dijo que él se encargaría de llevarlo al hospital para que lo revisasen los médicos de guardia, y me advirtió que para la próxima no subiera cualquier persona a mi camión, puesto que me dijo que por aquí habían muchos robos y muchos drogadictos, que algunos eran pacíficos como este, pero otros eran violentos, así que me recomendó que no me arriesgara más. Yo le agradecí el consejo y entonces dejé al joven junto con el policía, quien lo subió a una patrulla y lo condujo en dirección a un pueblo cercano. Yo seguí el camino con el camión. Sin embargo, al cabo de un rato, me di cuenta de algo.
El joven había dejado su mochila en el asiento del copiloto. Yo realmente estaba muy retrasado y ya no podía regresar, así que decidí que cuando terminase el viaje, intentaría contactar con él y quizás le enviaría la mochila a través del correo. Terminé de realizar la entrega y luego, unas horas después, regresé a mi casa. Al día siguiente, ya totalmente recuperado del susto, revisé la mochila del joven. Vi que no había en ella ningún dato que pudiese identificarlo. Tampoco se encontraba su dirección. Pero sí había algo: el cuaderno de espiral de tapa negra que aquel joven usaba para tomar sus apuntes. Lo abrí y leí lo último que había anotado. Eso último había sido su encuentro conmigo. Pero luego habían otras anotaciones. En realidad, eran dibujos sobre el joven que había realizado durante su breve excursión al bosque. En uno de esos dibujos se veía una luz en medio de los árboles y dos siluetas en forma de humanoides que descendían de aquella luz con un brazo extendido. Pese a que los trazos eran bastante toscos, el joven se las había arreglado para darles a aquellas siluetas un aspecto bastante siniestro, algo que incluso me ocasionó escalofríos. Pensé que quizás eso era lo que había encontrado el joven en el bosque. Él los había dibujado apresuradamente, y luego algo había sucedido, algo que lo había dejado en estado de shock y con la nariz sangrante. Nunca más volví a ver a este autoestopista. A veces, cuando por asuntos de trabajo vuelvo a recorrer la carretera, tengo la esperanza de encontrarlo y preguntarle qué fue exactamente lo que sucedió. Pero hasta ahora, eso no ha ocurrido.